¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en la maravilla número 1 de todo Colombia. Sean bienvenidos a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Para entrar a la mina requería un guía. Sin embargo, allá también nos van a dejar tiempo como que para explorar y todo eso por nuestra cuenta. Como un dato curioso, esta es la única mina de sal en el mundo con un fin religioso, porque esta mina es una catedral, es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Dentro de la mismísima mina hay un cine donde vamos a poder tener la oportunidad de ver con lentes 3D la historia de la mina, como de los muiscas, de los nativos que vivían en esta zona, y todo va a quedar un poquito mucho más claro. ¿Alguna vez usted ha estado en una sala de cine dentro de una mina de sal? Si su respuesta es no, suscríbase y dele like. Estamos a punto de ver una película donde nos van a explicar todo y la verdad estoy muy emocionado. La primera vez que estoy en un cine dentro de una mina de sal a más de 180 metros de profundidad. ¡Qué loco! Me parece muy curioso que, esto arquitectónicamente es brutal, es increíble. En serio, palabras faltan para describir lo hermoso que es, lo único que es en el mundo. Sin embargo, la catedral con el propósito religioso es muy notable. Aquí se puede notar muchísimo la religión, porque todo está influenciado por la religión. Desde las estatuas, aquí puede ver usted sitios para rezar. Hay muchísimos hologramas como estos dentro de la misma roca, mostrando imágenes religiosas, salmos, signos. Es muy loco, muy bonito, créanme, es muy bonito. Algo que vale la pena mencionar es que miren, estamos a 180 metros bajo la superficie y toda esta parte puede ser comercial. Mire, usted aquí puede conseguir un tinto, un cafecito, allá puede comprar esculturas, puede comprar esmeraldas, puede comprar estatuas hechas con sal. Entonces, qué curioso, ¿no? El comercio se encuentra en todo lado. Ok, estamos a punto de entrar a un museo. Este museo es único en todo el mundo. Aquí vienen escultores de todas las nacionalidades, de todos los países, asiáticos, europeos, americanos, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tallan y hacen su escultura en sal. Solo está aquí en Colombia, único. Miren, Capitán América, Venom, Pantera Negra, Krillin, hechos en sal, todo eso es en sal. Aquí dentro de la mismísima mina de sal tenemos la oportunidad de entrar a otro museo que es de esmeraldas, entonces vamos para allá. Esta es la entrada al Museo de las Esmeraldas. Vamos a ver qué nos encontramos. Durante la extracción de las esmeraldas, para no romper la pieza entera, porque eso viene impregnado con la roca, los mineros lo hacen con martillo y cincel. Esto es de pulso milimétrico. Miren, todas esas hojas, todo este árbol tallado a puro martillo y cincel. Esto literalmente es arte. Aquí estamos enfrente de un lago de salmuera. ¿Qué es salmuera? Agua con sal. Y quiero que ustedes se den cuenta que este lago es totalmente como un espejo. Es literalmente un espejo. Miren todas esas las rocas que están allá arriba, se ven perfectamente aquí en el agua. Es algo muy curioso porque aquí actualmente estamos a 180 metros bajo tierra y esos pozos pueden llegar hasta los 400 metros bajo tierra, pero no hay manera de saberlo. ¿Por qué? Porque usualmente son muy reflectivos. Miren, aquí se den cuenta que esto es real. Miren, les vamos a soplar. ¿Ven cómo el agua se mueve? Si logran ver el efecto, es algo muy bonito. Y aunque esto sea muchísimo más profundo por la roca que está arriba, esto no es de más de 5 centímetros, así como el mío. Estas esculturas que ustedes pueden ver aquí a mis espaldas son traídas desde la mismísima mina de sal en Polonia. Esa mina de sal es la más grande del mundo y fueron dadas como un obsequio. Hay 3 en total. Aquí hay una, aquí hay otra y por último aquí está la última. Por último aquí está la última.
Como recomendación, si usted es claustrofóbico, no venga. Pero, créame, los mineros, los verdaderos mineros, podían pasar aquí más de 8 horas. Y bueno, aquí no está tan mal, porque aquí hay lucecita y aquí ya está medio abierto. Ellos abrían estos caminos durante 8 horas en total oscuridad. ¡Qué locura! Miren nomás cómo es, miren nomás cómo es. De esta manera, los mineros pasaban de un lugar a otro. Y miren la gran diferencia. Es literalmente salir de ahí para abrir esto. Estamos en uno de los sitios más representativos de todo Colombia. Ese sitio es tan importante y si usted quiere aquí por una buena cantidad de plata, pero se puede lograr tener hasta matrimonios y ceremonias aquí mismo. Este sitio no para de sorprenderme, mire, hasta el techo mismo es una obra de arte. ¿Por qué, Marco? Mire, esto solía ser un mar seco. Y las marcas del agua quedaron impregnadas después de que se secara en el mismo techo. Entonces, mire, si usted mira para el techo, esa era la forma del agua que había. Es algo brutal, es arte. Esto es una cascada de sal, por decirlo así. Pero, Marco, estamos a 180 metros. A 180 metros el agua ya no se filtra. La sal es gris. Sin embargo, cuando entra en contacto con el agua dulce, se vuelve blanca. Da como esa textura esponjosita, más o menos, y se vuelve blanca. Esta sal que está aquí como una cascada se hizo de manera voluntaria, se hizo a propósito. ¿Por qué? Porque ellos querían dar ese efecto, pero aquí a 180 metros debajo de la tierra no se filtra el agua. Si se filtrara no podríamos estar acá. Toda esta estructura está hecha de sal y lo más loco es que, ¿cómo sabemos que es sal, Marco? Mire, simple, aquí tenemos una luz. Quiero que usted se dé cuenta cómo la luz se transparentea. Tal vez no se ve mucho porque es un iPhone, obviamente no es una linterna. Sin embargo, la muchacha, nuestra guía, lo hizo con su linterna y se vio muy bien. La luz, miren, aquí se puede ver que se trasluce. Aquí sí se puede ver que se trasluce. Sin embargo, cuando es un material que no es sal, por ejemplo, el concreto, aquí intentamos, la luz nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque así se puede identificar qué es sal y qué no es sal. Nosotros tuvimos la fortuna de que actualmente no hay nadie. Esto siempre está muy visitado, sin embargo, aquí actualmente, a la hora que es, pues no hay nadie, estamos solo nosotros. Miren lo bonito que es, en serio, esto es brutal, miren. Recuerden que eso es una catedral, lo religioso está muy presente. Aquí podemos ver a José, María, la vaquita, el pesebre, literalmente el pesebre. Sin embargo, aquí este niño Jesús tiene algo muy particular, es que está muy mamado. Este niño Jesús está muy fuerte, tiene severa chocolatina, tremenda jumbo. ¿Por qué? Porque eso fue en honor a los mineros. Los mineros lo hicieron para demostrar lo fuerte que son los mineros. Eso lo hicieron como que ellos para demostrar lo fuerte que es la minería. Es curioso. Aquí pueden ver este candelabro. Como este, hay varios candelabros alrededor de toda la mina. Y usted dirá, bueno, es un candelabro muy bonito y todo, pero ¿qué tiene de raro? Bueno, ese candelabro está hecho de sal. Lo único que no está hecho de sal es el bombillo y literalmente como la unión. De resto, todo es sal. Y aquí a mi izquierda hay una catedral. Esta es la parte más religiosa, bueno, más importante cuando hablamos de una parte religiosa, porque aquí se siguen presentando misas. Aquí todos los domingos se da de 7 y a las 12. Usted puede ir aquí y tomar una misa. Qué loco, dentro de una mina de sal. También aquí hay 127 huecos. Atrás hay 127 huecos. ¿Por qué, Marco? Mire, no es coincidencia. Cada hueco significa uno de los mineros que trabajó acá. 127 mineros, uno cada hueco. Esa fue su manera de dejar su huella en esta mina. Recuerden que esto es una catedral y sigue ejerciendo como catedral. Y algo curioso que pasaba es que aquí la gente se venía a confesar, la gente venía a decir sus pecados. ¿Qué pasa? Que aquí hay mucho eco. Entonces aquí cada persona que dice su pecado pues se sabía. Miren, Marco Rey, si escuchan el eco. Entonces imagínense uno diciendo los pecados y que todo el mundo aquí en la misa lo escuchara. Wow. Como la gran mayoría de estas cosas, esta parte de acá está tallada en sal, pero lo más importante es que aquí la acústica es muy buena. Aquí cuando se celebran las misas o los bautizos o cualquier cosa que se tiene que poner música, ellos cantan desde aquí. Por ejemplo, por decirlo así, este es el escenario. La acústica de aquí es perfecta y obviamente la vista también. Actualmente esta es la segunda catedral de sal. ¿Por qué? Anteriormente, este ángel pertenecía a la primera mina de sal. ¿Qué pasó?
que esa mina de sal, bueno, esa catedral de sal tenía fugas porque estaba muy cerca de la superficie. Entonces mucha agua que venía de la superficie cuando llovía entraba dentro de la mina. Eso hace que la mina sea inestable y la haga muy peligrosa. Por eso es que la segunda se tuvo que hacer muchísimo más profunda y es lo que estamos haciendo ahorita, es la que estamos conociendo actualmente. Es algo bello, bello, bello. Miren nomás esta vista. A mis espaldas se encuentran las escaleras del pecado. ¿Por qué se llaman así? Mire, estas solo pueden ir de subida, no de bajada. Usted no las puede bajar, no está permitido. ¿Por qué? Porque cada vez que usted las suba, si usted llega muy cansado, significa que usted tiene muchos pecados atrás. Si usted llega así sin problema, no tiene pecados. Si llega así bien cansado como yo, tiene muchos pecados. Por eso es que las llaman las escaleras del pecado. Dato curioso. Estamos ubicados en el domo. Y este domo es muy importante, así usted no lo crea. ¿Por qué? Mire, las paredes, todas hechas en sal, no están de una manera perfecta. Ellas tienen todavía, pues, no sé, relieve que no está bien, no es correcto. ¿Pero por qué? Porque eso significa la humanidad. Arriba, el cual es el domo, literalmente parece otro planeta, representa a Dios. Dios es perfecto, Dios no tiene ningún relieve, Dios es perfecto. Y nosotros aquí abajo somos los humanos que tenemos relieve. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Muchachos, recuerdan que yo les dije que estamos aquí solos, literalmente estamos solos. Miren lo genial que es este sitio solo. Me siento único, me siento importante. Cada una de estas cruces significa Jesús, literalmente Jesús. Y cada una de estas etapas es una del Vía Crucis, una por cada etapa del Vía Crucis. El diseño de esta catedral se le debe a Roswell Garavito, porque él es un señor el cual postuló su proyecto para la construcción de la Catedral de Sal número 2. Esto fue un concurso que se abrió a nivel nacional para ver quién obtenía el proyecto. Y cada etapa de estas fue, obviamente, diseñada por él, representando a Jesús durante la cruz. Y como se puede ver, esta cruz está más abajo. ¿Por qué? Porque es cuando Jesús cae, primera vez. Esta representa la última etapa del Vía Crucis. ¿Qué significa? Cuando Jesús muere. ¿Qué pasa? Esta cruz está hueca y parece que es la más fácil de todas las cruces anteriores, ¿cierto? Pero la verdad es que no. Esta fue la que más costó trabajo. ¿Por qué? Primeramente porque tuvieron que cortar la roca muy finita, la sal muy finita. Y atrás de esta cruz hay un abismo como de 10 metros. Entonces para los mineros fue un verdadero reto el no caerse y hacerla perfecta como está ahorita. Aquí también podemos evidenciar este metal que brilla dorado, pues parece oro, ¿cierto? Netamente parece oro. Sin embargo, no es. Los españoles lo denominaron oro falso. Pero Marco, ¿cómo llegó toda esta sal, esta montaña? ¿Qué? ¿Por qué aquí? Bueno, mire, toda Colombia era un mar. Y ese mar era obviamente salado. Cuando después de muchísimos años, siglos pasaron, ese mar se secó y la sal se concentró toda en un sitio. Este es uno de esos sitios. Estas son montañas enteras de sal, completamente de sal. Y como un dato curioso, después de la conquista, los españoles se dieron cuenta del valor de la sal y los españoles le pagaban a los nativos, a los muiscas, con sal. De ahí viene la palabra salario. Salario de cuánta sal producieran. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me deje aquí en los comentarios qué les parece la Catedral de Sal de Zipaquirá, la maravilla número 1 de toda Colombia. El eco que se escucha aquí es increíble. Recuerde, suscríbase, deme un like, no les va a costar nada, somos un canal pequeño. Y mire, videos como estos van a venir en el canal. Espero que les haya gustado, que lo haya disfrutado. Yo lo disfruté mucho, una experiencia inolvidable. Chao, chao.